en este momento les informo a todos que la reunión, la webconferencia, está siendo grabada. Está siendo grabada para la posterior revisión. Entonces, muy buenas tardes para todos. Soy Jorge Enrique Ramírez, director del curso de Herramientas Informáticas. El día de hoy vamos a abordar el desarrollo de la webconferencia para la tarea 4. Esta tarea, que digamos que es la última del momento de evaluación intermedia. Es decir, que con esta tarea finalizamos el desarrollo del 75% del curso. Finalizando esta tarea, abordamos la actividad final. Entonces vamos a ver algunas características de esta actividad. Entonces, la descripción de la tarea es individual, como todas las actividades del curso. Sin embargo, alguna interacción en el foro. Hace parte de la evaluación intermedia para la unidad 2, que se llama Aplicaciones Ofimáticas. Tiene un peso evaluativo de 100 sobre 500 puntos totales del curso. Se elabora en el entorno de aprendizaje, en el foro de discusión tarea 4, unidad 2, tarea 4, la hoja de cálculo en escritorio y en la nube, y se entrega en el entorno de evaluación. El resultado de aprendizaje que vamos a adquirir acá es crear en herramientas de ofimática en la nube documentos para estructurar y presentar información. Entonces, la temática principal es la hoja de cálculo. Como siempre, el preámbulo son unos pasos para el desarrollo de la tarea, muy básicos, que consisten en revisar la agenda del curso, ingresar al entorno de aprendizaje, ingresar y leer los contenidos referentes de la unidad 2, descargar la guía de actividades, rúbrica de evaluación, unidad 2, tarea 4, ingresar al foro de discusión, ingresar al tema de desarrollo de la tarea, leer la guía, desarrollar cada actividad de la tarea, enviar oportunamente para recibir retroalimentación por parte del tutor. Eso oportunamente es, digamos, no en los últimos 3 días. Debe ser por lo menos faltando por lo menos una semana para finalizar por tardar. Se entrega la tarea del entorno de evaluación y esperar la calificación dentro de los 8 días siguientes de la actividad. ¿Listo? Ahora vemos un contexto de cómo será la entrega. Acá partimos del formulado de un anexo y la guía. Es decir, los dos recursos, los dos insumos que se les dan en el curso, una hoja de cálculo en la cual van a desarrollar unos ejercicios y una guía de actividades para finalmente entregar la tarea 4 en un único documento en Excel. Como siempre, el contexto, tenemos este contexto donde tenemos un grupo de herramientas ofimáticas que las podemos llevar a la nube. Entonces, este grupo de herramientas, recuerde que las podemos trabajar en el escritorio para gestionar información, desarrollar, crear, estructurar, editar, ¿sí? Diseñar. Y de igual manera lo podemos llevar en el mismo formato a la nube. Desde allí podemos generar diversas formas de compartirla con nuestros colaboradores, amigos, etc. Entonces aquí voy a repasar lo que hemos visto. Que las aplicaciones ofimáticas son herramientas de software que sirven para realizar tareas diarias. Como les decía, crear, editar textos, hojas de cálculo, presentaciones. Las características de una suite ofimática es el fácil manejo de los programas básicos. Entonces, estas aplicaciones, muchos de ustedes las han usado en el escritorio y posiblemente también en la nube, como son la hoja de cálculo, las presentaciones y el procesador de texto. Tienen todas las funciones integradas y pueden interactuar entre sí.
con una interfaz muy amigable y homogénea. En este caso, nos referimos a la hoja de cálculo, cuya función principal es la de evitar cálculos pesados y repetitivos. Podríamos definirla como una aplicación informática diseñada para tabular los datos y obtener resultados a partir de ellos. Es decir, en una hoja de cálculo es un programa informático que facilita la realización de cálculos complejos por medio de tablas para estructurar la información a través del uso de fórmulas y funciones. Eso lo dijo Goretti en el 2012. Hoy en día sigue siendo ese mismo concepto, ese mismo conocimiento, con funciones más avanzadas, con otras formas de procesamiento, digamos, en otros espacios como la nube, pero conserva la misma filosofía. Como lo habíamos explicado al inicio de este curso, tenemos varias casas, digamos, que ofrecen este producto o esta herramienta, como son Microsoft Office de Microsoft, ofrece Excel, OpenOffice, Calc, etc. Entonces, para la tarea nosotros vamos a dar el insumo que se llama el anexo 1, vamos a dar esta hoja de cálculo y vamos a desarrollar unos ejercicios y luego los vamos a llevar a la nube, ¿sí? A la carpeta que tenemos allí. Y desde allí vamos a gestionar para descargarlo y luego enviarlo al entorno de evaluación. Entonces vamos a desarrollar una serie de ejercicios que si bien algunos ya los han practicado, otros los van a aprender. Tómenlo, digamos, como una experiencia personal, profesional para su trabajo, para su vida diaria. Incluso puede llevar su contabilidad personal, familiar y su negocio en una hoja de cálculo. Si no lo sabía, si lo sabe ya, puede aprender algunas cosas nuevas, ¿sí? Puede repasar, etc. Para eso, para gestionarlo, vamos a utilizar la cuenta de correo institucional, vamos a ingresar a OneDrive y desde allí vamos a gestionar la hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces, vamos al aula virtual. Me confirman si me están escuchando y me ven bien, están viendo la pantalla. Sí, señor, se mira y se escucha claro. Bueno, me alegra. La reunión se está grabando, ¿sí? Listo. Bueno, continuando, entonces, lo primero que yo les indico siempre que iniciamos una reunión de este tipo es que en el entorno inicial, por favor, pueden, en el foro noticias del curso van a encontrar la grabación de esta reunión. De igual manera, la cita a las webconferencias, como también en el mismo entorno inicial, en encuentros sincrónicos vía webconferencia, encuentran toda la programación de estas reuniones. Allí también van a encontrar la grabación. Incluso ya tenemos programada la de la tarea 5. Pueden consultar la fecha y hora y el enlace. Respecto a la actividad en desarrollo, recurso principal para iniciar, la agenda del curso. Mire, nuestra agenda. Ya hemos recorrido este camino, tarea 1, tarea 2, tarea 3, que nos encontramos en proceso de calificación hasta el día 12 de noviembre. Y nos encontramos en desarrollo de la tarea 4, cuya descripción es desarrollar los ejercicios propuestos en una hoja de cálculo usando funciones adecuadas, comparar el uso de la hoja de cálculo en el escritorio y en la nube, crear copia de la hoja de cálculo en la nube y compartir el enlace. Se realizan en el entorno de aprendizaje y se entregan en el entorno de evaluación. Tiene un peso evaluativo de 100 puntos. Y el día de hoy, 6 de noviembre, estamos a 24 días de la entrega. Se entrega el 30 de noviembre. No olviden, pero no vamos a entregarlo ese día. Debemos hacerlo por lo menos una semana antes para recibir la realimentación que nos permite mejorar la nota. Entonces, debemos hacer una entrega oportuna. Entonces, ya pasando de este punto, vamos a dónde? Al entorno de aprendizaje. Allí encontramos los temas de la unidad 2. Aplicaciones ofimáticas, contenidos y referentes bibliográficos. No olviden que debemos dejar la costumbre de que cada vez que vamos a hacer una tarea en X curso,
nos lanzamos a desarrollar la guía, pero no consultamos los referentes bibliográficos ni los recursos bibliográficos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a batallar tratando de desarrollar un ejercicio, entender un tema, hacer un resumen, etcétera, dependiendo del curso. Pero si lo hacemos al contrario, si primero leemos, aprendemos, estudiamos la teoría, vemos ejemplos, ejercicios prácticos, vamos a estar preparados para afrontar la guía. En ese sentido, los invito primero que todo a estudiar. Por favor, Alejandro, no me raye la pantalla, por favor. Entonces, les pido el favor, evitar este tipo de cosas. Yo lo considero, si es intencional, una falta de respeto. Bueno. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Les decía, bueno, la definición de la hoja de cálculo. Y allí encontramos unas OVIs, objeto virtual de información. Encontramos estos objetos virtuales de información básicamente son videos que están en nuestro repositorio y que nos enseñan a utilizar determinada función. Un objeto virtual de información de determinado tema nos va a explicar específicamente un tema muy pequeñito. En este caso, este objeto nos va a explicar sobre la función promedio sí que se utiliza en Excel. Entonces, como podemos ver, allí vamos a encontrar un video que nos explica sobre esa función. Entonces, es muy importante que si no conocemos la función, no sabemos utilizarla, veamos este video, hagamos uso. Lo mismo para contar sí, buscar V. Entonces, vamos a continuar ahora en el entorno de aprendizaje. Vamos a dirigirnos a la tarea número 4. Guía de actividades, rúbrica de evaluación. Entonces, ahora sí vamos a utilizar este menú. Aquí vamos a descargar la carpeta. Yo acostumbro a descargarla de una vez o si quieren pueden guardar en su repositorio personal. Yo lo tengo acá. Voy a crear una carpeta para la tarea 4. Entonces, tarea 4. Listo. Allí voy a abrir y voy a guardar. Voy a colocarla acá, voy a cortar el tema, voy a cortar el... porque luego me genera inconvenientes. Listo. Y allí ya he guardado. Listo, aquí tengo. Perdón, creo que me quedó por fuera. Lo voy a poner dentro de la carpeta tarea 4. Y allí tengo ya el comprimido que corresponde a estos dos documentos. ¿Sí? Allí también encuentro el foro de discusión. Bueno, pero voy a descomprimir la tarea 4. Entonces, al descomprimir esta carpeta, encuentro dos documentos, como nos aparece en el mismo entorno. Son los mismos. Como pueden ver, el anexo 1 y la guía. Lo primero que voy a hacer es abrir la guía de actividades. Entonces, acá ya la tenemos. Perfecto. Voy a reducir el tamaño para verla mejor. Listo. Y esto voy a mirarlas. Si hay inquietudes. ¿Me confirma si están viendo la guía? Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, la guía nos contempla los mismos datos de inicio de la tarea, final de la tarea, y de una vez nos dice qué vamos a hacer. La actividad consiste en realizar las lecturas de la unidad 2, que ya hicimos, ya indicamos dónde es y qué debemos estudiar. Junto con la guía encontrará el anexo 1, ejercicios, tarea 4. Descargue el documento y resuelva los siguientes ítems. Entonces, vamos a abrir el anexo 1, ejercicios, tarea 4.
Y en el encabezado de la hoja de datos, registrar información solicitada y realizar la lectura de las instrucciones que allí se encuentran. Entonces, acá vamos a abrir este anexo 1. Entonces, perdón, vamos a... este es... Listo. Como pueden ver, aquí ya lo encontramos. Listo. Entonces, aquí nos dicen que primero debemos diligenciar estos datos. Muy importante. Habilitamos edición. Y aquí colocamos nuestro nombre y apellido completos, por favor. Listo. Y nombre del programa al cual estamos matriculados. Entonces, listo, perfecto. Vamos a seguir leyendo la guía. Listo, registrar la información solicitada. Teniendo en cuenta la información suministrada en la matriz, escoja una de las 5 sedes de la columna A. Mucha atención. Escoger una de las 5 sedes de la columna A y menciona en el foro de discusión de la tarea 4. ¿Cuál se escogió? Revisando que ninguno de sus compañeros no la haya escogido. La idea es que cada uno escoja una de las sedes. Entonces, ¿dónde hago eso? Entonces, aquí en la columna A, como le indica la guía, en la columna A, recuerden que la matriz de Excel se compone de columnas que están nombradas con letras y las filas. Eso lo vamos a aprender en el estudio de la definición de la hoja de cálculo. Las filas numeradas con números. Entonces, nos dicen que en la columna A debemos escoger una de las 5 sedes, pero antes que nada debemos ir al foro y revisar la postulación de sus compañeros. Si ninguno lo ha mencionado, pues entonces puedo escoger, tengo libertad para escoger cualquiera de las 5. Entonces, ingreso al foro, al grupo, y allí encuentro, bueno, unas instrucciones que son el resumen de la guía. Allí hay unos enlaces también. Y allí le doy a responder, como le indica las instrucciones para participar en el foro, le doy a responder y digo cuál de las 5 sedes que encuentro aquí, que despliego en esta pestañita, voy a resaltar acá, dice sede, despliego y escojo una de las 5, Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Valledupar. Entonces, por ejemplo, yo escojo, ¿cuál escojo? Todas son iguales o tienen la información de diferente orden. Entonces, vamos a escoger la primera, voy a escoger Bogotá. ¿Sí? Entonces, ya tengo en mi mente que voy a escoger Bogotá y aquí en la sede escogida, en la parte superior de la hoja de cálculo, coloco Bogotá. Bogotá. ¿Listo? Ya, listo. Ahora sí vengo a trabajar con la sede escogida. Entonces, ¿qué hago? La guía que me indica, dice, seleccione las demás sedes y elimine la información, dejando solo los campos de la sede elegida. Entonces, vuelvo aquí al documento. Entonces, como escogí Bogotá, le quito el chulito, le quito el check a Bogotá y le voy a aceptar. Entonces, me va a mostrar solo la información de las demás sedes. Voy a eliminar esa información. Entonces, me pongo acá, donde está el 9, y selecciono hacia abajo todas las demás. Y le doy clic derecho y le digo eliminar fila. Esa es una manera. Como pueden ver, quedó en blanco, quedó vacío, pero aquí voy a desplegar y encuentro que está Bogotá. Y listo. Selecciono Bogotá y me va a aparecer, quedando solo la información de Bogotá. ¿Listo? ¿Me han entendido ese paso? Bueno. Quinto, desarrollar los ejercicios solicitados en la hoja de cálculo usando las funciones adecuadas según las indicaciones dadas en el encabezado de la hoja de datos y en la hoja de ejercicios. Entonces, un segundo. Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es desarrollar los ejercicios. Vamos aquí en el paso quinto.
Listo, perfecto. Entonces ya tengo Bogotá. Lo que voy a hacer ahora es leer lo que me aparece en este cuadrito. Entonces, lo voy a resaltar en amarillo y voy a reducir un poco el tamaño, por ahí, un poco más. Dice, ayuda a la comercializadora HI Tecnología a realizar el balance de ventas y pagos a empleados del mes, en el mes. Teniendo en cuenta la información suministrada en la matriz, escoja una de las 5 sedes de la columna A. Listo, ya lo hicimos. Menciona en el foro la actividad, la elección, revisando que no haya sido elegida anteriormente por ninguno de los compañeros. Seguidamente aplique ficto, seleccione las demás sedes y elimine la información, dejando solo los campos de la sede elegida y luego utilice fórmulas en Excel para encontrar. Listo, vamos acá. Vamos acá. Listo. Para la columna M, ¿cuál será la columna M? Acá estamos, la columna M. Miren, acá está. La columna M, esta. Listo. La primera que vamos a desarrollar, voy a poner un color, este verdecito. Bueno. Para la columna M, dice, hallar cumplimiento de meta usando la función sí. Miren, ya nos dan un poco todo masticado. Usando la función sí. Entonces recuerde que Excel se compone de columnas, filas y este cuadrito, cada uno de estos cuadritos los llamamos celda. En la celda convergen columnas y convergen filas. Entonces voy a aplicar una función. Una función es una fórmula que me permite hacer un cálculo. Entonces doy clic y voy a utilizar una función. Hay varias formas de llamar la función. Yo puedo colocar un igual y puedo colocar sí. Entonces inmediatamente Excel me sugiere una función, sí, sí, error, etcétera. Entonces yo le doy doble clic así. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Dice, para la columna M, hallar el cumplimiento de la meta usando la función sí. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es la L. Porque aquí nos dice, en L8 nos dice meta de ventas impulsadas. Entonces, vamos a comparar si meta de ventas impulsadas fue superior o inferior a valor acumulado de ventas impulsadas en el mes. Entonces, el ejercicio consiste en que tenemos una matriz de vendedores. El vendedor, cada vendedor tiene un sueldo base, tiene un valor acumulado en ventas y tenía una meta o tiene una meta que le puso la empresa para cumplir en el mes. Vamos a revisar si la cumplió. Entonces, vamos a comparar el valor que está acá. Si este valor es superior al valor acumulado, entonces cumplió la meta. Entonces le doy clic al valor que está aquí. Entonces, sí, L9, donde están coma o punto y coma, perdón, punto y coma, la misma fórmula en los parámetros me guía. El siguiente parámetro me pregunta valor si verdadero, entonces le voy a colocar, como aquí me dice, cumplió meta sí o no, entonces voy a colocar entre comillas sí, estoy afirmando sí. Perdón, aquí, perdón, aquí estoy haciendo mal. Vuelvo al primer parámetro. Prueba lógica. Sí, este valor mayor o igual a este valor, al valor acumulado de ventas, si es verdad, colocamos un sí. Si no, punto y coma, comillas, vamos a colocar un no. Y le doy a Enter. Como pueden ver aquí el resultado, Jason, de nuevo, ha rayado la pantalla. En la webconferencia anterior también no fue igual. Por favor, bórrela. Bueno, nuevamente nos vamos a interrumpir la reunión porque hubo una rayita. Mire que esto nos perjudica a todos. Espérame a ver si la puedo borrar.
Bueno, olvidé dónde tengo, dónde tengo la opción para borrar la pantalla, para borrar. Es que no tenemos una licencia, bueno, para YouTube, para hacer lo que nos dicen allí. Sí, yo sé que algunas veces es con intención o sin intención. Ya, listo. Bueno, eso nos retrasa aún más y cuando ven la grabación van a ver todo esto. Listo. Vamos a avanzar rápidamente porque nos vimos interrumpidos, entonces perdimos un poco de tiempo. Bueno, ya calculamos la forma de calcular la meta, entonces esta fórmula no tenemos que hacerla en cada una de las celdas al frente de cada vendedor, sino que simplemente nos ubicamos en la celda y aquí podemos replicarla hacia las demás de la siguiente manera. Podemos, como pueden ver, encontramos al ubicar el mouse en la parte inferior derecha de la celda, nos aparece una cruz, la podemos arrastrar o podemos darle doble clic. Como pueden ver, ya se replicó hacia las demás. Hagamos una prueba de escritorio. Esta es la meta y esta fue la venta. Entonces, ahí hacemos la comparación. Estos valores los vamos a formatear. Recuerden que estamos hablando de pesos. Profe, Por favor, silenciar el micrófono. Es que tengo una pequeña duda. Por favor, las dudas las escriben en el chat. ¿Cuál era la inquietud? Pues es que ahí donde dice si se cumplió la meta, sí o no, pues viendo el cuadro que dice meta de ventas impulsadas con respecto al valor de ventas acumuladas, pues aparentemente ahí sí cumpliría la meta, ¿no? Ah, sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que yo estoy comparando meta de ventas impulsadas con valor acumulado. Debemos hacer lo contrario. Muy bien, gracias por la apreciación. Entonces voy a comparar valor acumulado de ventas contra, perdón, es lo contrario. Voy a comparar valor acumulado de ventas si es mayor o igual a la meta estipulada. ¿Sí? Entonces, ahora sí cumplió. Sí, tienes razón, muchas gracias. Entonces, lo hice al contrario, lo repito de nuevo. Entonces, acá debemos comparar el valor que acumuló el vendedor contra la meta que tenía propuesta. ¿Listo? Entonces, en este caso comparé K9 contra L9 y le digo a Excel que me diga si sí o no. ¿Listo? Ahora, la siguiente fórmula que me dicen es para la columna M, calcular la comisión del 5% sobre el valor acumulado de ventas impulsadas en el mes de la columna K. Ah, bueno, sí, también le podemos cambiar el signo, le podemos poner menor. No le podemos poner mayor, sino menor, en este caso. ¿Sí? La dejamos como la tenía al principio, pero le cambiamos el signo a menor que, como lo indica. Entonces, en la siguiente columna es calcular la comisión del 5% sobre el valor acumulado de las ventas impulsadas en el mes. Si cumplió la meta M. Entonces, aquí ya tenemos el valor de la columna M. Entonces, aquí utilizamos, ¿qué fórmula podemos utilizar acá para calcular? Sí. Para calcular si tenemos comisión o no. Entonces, nuevamente, vamos a utilizar la función si. Entonces, si, prueba lógica,
¿Qué fórmula podemos utilizar ahí? Bueno, entonces, si M9 es igual, sí, pero debemos decirle, primero comparar, primero debemos validar si cumplió la meta o no. Si M9 es igual a sí, entonces, Profe, qué pena. valor ¿Y el valor acumulado de del ventas, sueldo ¿cómo? cuál es? Valor del vendedor. No, exactamente. Entonces, multiplicamos el valor acumulado por el 5%. Si no, es un 0. ¿Listo? Entonces, miremos la estructura de la fórmula. Si M9, que es donde validamos si cumplió o no la meta, es igual a sí, entonces a K9, de que es el valor acumulado de ventas, le calculamos el 5%. Si no, es un 0. Quiere decir que si no cumplió la meta, entonces no comisiona. O sea, la comisión será 0. Lo podemos hacer también de otra forma. Si aquí colocamos un no, entonces aquí iría el 0 y aquí iría la comisión del 5%. Lo contrario, pero bueno. Entonces, este valor lo replicamos a las demás celdas. Puede ser arrastrando o doble clic en la parte inferior derecha. ¿Listo? Bueno, continuamos. Listo. Ahora la siguiente nos dice sueldo neto, hallar el sueldo neto. Entonces aquí en las indicaciones nos dice para la columna O, calcule el sueldo neto, que equivale a sueldo base más comisión por ventas, lo que se le debe cancelar al empleado. Listo, entonces aquí vamos a hacer un igual suma, igual suma. Vamos a sumar. Entonces, vamos a hacerle el valor acumulado de ventas más la comisión por ventas. Y listo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y de igual manera lo podemos doble clic para replicar hacia los demás empleados. Ahora lo que vamos a hacer es convertir estos valores de moneda, estos valores que calculamos en moneda. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar toda la matriz donde correspondan los valores y le aplicamos en la parte superior, en la cinta de opciones, el formato moneda. Entonces allí encontramos estos valores ya con el formato respectivo y correcto. ¿Listo? Bueno. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Nos podemos detener porque todavía continúa. En la siguiente hoja, en la hoja de ejercicios, encontramos otros ejercicios a desarrollar. Acá vamos a utilizar varias fórmulas. Entonces, nos dice, utilizando funciones debe hallar los valores solicitados. No se deben colocar valores manualmente, no se debe copiar información de la hoja de datos y pegarla en la hoja. Todas las funciones deben hacer relación a la hoja de datos. Listo. Entonces, para el ejercicio 1, con la función correspondiente, un momento, voy a ampliar acá. Con la función correspondiente encuentro los valores solicitados para cada caso con el fin de completar los cuadros de información a continuación. Entonces yo voy a hacer solo una de estos 4 cálculos para indicar cómo sería el ejemplo. Por lo menos dicen cantidad de tiendas de la comercializadora. Entonces, esa información la encontramos en la hoja de datos. Miren que aquí en la hoja de datos encontramos en la columna G las tiendas de la comercializadora HI. Entonces nos piden
contar cuántas tiendas hay en esta matriz, cuántas tiene la comercializadora. Entonces, ¿qué función vamos a utilizar acá? Bueno, vamos a utilizar la función suma, simplemente. Exactamente. Entonces, aquí hay otra forma de utilizarla. Podemos darle clic en la celda y en la parte superior, en la barra de funciones, esta es la barra de funciones, en FX le damos a insertar función. Y aquí podemos colocar en descripción suma. Vamos a ver, suma. Qué raro, no está suma. Bueno, vamos a utilizarla como la venimos utilizando, igual, suma. Y dice, los parámetros de la suma es número 1, número 2, hasta número n. Entonces vamos a la tiendas a cargo, nos ubicamos en el primer registro y seleccionamos todos. Control, Shift, flecha abajo, y allí hemos seleccionado todos los valores que corresponden a las tiendas. Le damos a Enter y nos ha sumado todas las tiendas que tiene la comercializadora. Ejercicio 2. Con la función correspondiente, indique cantidades máximas o mínimas por cada uno de los ejercicios solicitados. Entonces, hola, ¿me escuchan? Entonces, comisión por venta. Entonces, máximo de comisión por venta. Entonces, vamos a utilizar las funciones, el asistente de funciones. Entonces, colocamos max. Acá lo tenemos, máximo. Y nos dice cantidad de valores. Entonces, comisión por venta. Nos están pidiendo cuál fue la máxima comisión por venta. Entonces, vamos a la hoja de datos. Vamos a donde está en la parte de comisiones. Comisión, que es la columna N. Y seleccionamos todo el rango de datos para que la función determine cuál fue. Ay, me dice que hay un error de la fórmula. Espérame un segundo. Función max. Vamos a seleccionar de nuevo. Seleccionamos todo y listo. Entonces, como podemos ver, ya nos halló el máximo valor. Recuerden que debemos formatearlo en moneda. Listo. El mínimo es la función contraria. Entonces, colocamos mínimo, min, y sobre el mismo rango de datos. ¿Cuál fue la mínima comisión? Entonces, obviamente, 0. ¿Sí? 0 pesos. Eso es correcto porque hubo comisiones, empleados que no comisioné. Entonces, o podemos acá utilizarlo hacia valor acumulado ventas. Ejercicio 3, con la función correspondiente indique valores promedios para cada uno de los casos solicitados. Entonces, aquí vamos por lo menos a calcular el sueldo neto. Entonces, igual, promedio, acá encontramos promedio. Vamos a la hoja de datos, vamos a sueldo neto y seleccionamos el rango de valores, que es la columna O, le damos a Enter y allí nos ha hallado el sueldo promedio de todos los pagados. Entonces, no olviden formatearlo en moneda y allí encontramos. ¿Cuál sería la fórmula para valor acumulado? No, valor acumulado. No sé, ¿a cuál ejercicio se refiere Angélica? Bueno. Ese era el ejercicio 3. El ejercicio 4. En el ejercicio 2. Valor acumulado. No, Angélica. Yo les hago un ejemplo y ustedes con el mismo ejemplo se guían para hacer el siguiente cálculo. Y yo no les puedo hacer toda la tarea. ¿Sí? Yo les estoy dando un ejemplo por cada función que se utilizará en ese respectivo ejercicio. Ejercicio 4, con la función correspondiente, bueno, vamos a utilizar, indique las cantidades solicitadas para completar cada uno de los cuadros indicados a continuación, tomando como base la información de la hoja de datos.
No, no tendría que investigar, Angélica. Tiene que simplemente seguir de la misma manera como se hizo en el mismo ejemplo que se hizo para ese cálculo. Ejercicio 4. Entonces vamos a utilizar la función contar sí. Aquí lo indica, contar sí. Entonces vamos a contar cuántos empleados son de género masculino y cuántos empleados son de género femenino. Entonces coloco igual función sí, perdón, contar sí. Acá está, contar sí. Tiene dos parámetros, rango y criterio. El rango es donde voy a encontrar toda la lista de géneros de acuerdo al empleado y el criterio es el género que voy a sumar. Entonces, me voy para la hoja de datos y voy a buscar el género que está en la columna D. En la columna D selecciono todo el rango, luego le doy punto y coma para continuar al siguiente parámetro de la fórmula, que es el criterio. Me devuelvo a la hoja de ejercicios y el criterio es el género al cual le voy a realizar la suma. Me dice que hay 23 géneros femeninos. Si yo quiero utilizar la misma fórmula para contar los masculinos, entonces me devuelvo a esta fórmula y debo inmovilizar el rango de datos que es donde estoy contando. Entonces le doy la tecla F4 para que los datos se queden inmóviles y no me cambien los valores. Y luego lo que hago es replicar la fórmula para género masculino. Entonces, como pueden ver, son 23 y 17. Y la matriz se compone de 40 registros. Entonces, hemos hecho un buen cálculo. Lo mismo vamos a hacer para contar si empleados por tipo de contrato. Entonces, le doy contar si. Recuerden, el rango es donde encontramos toda la lista de empleos y el criterio es el empleo que voy a contar. Entonces, me voy para la hoja de datos, voy a ubicar la lista de empleos, tipo de contrato, nuevamente. Ya tengo seleccionado todo el rango de datos. Como lo voy a utilizar ese rango de datos para contar los demás criterios que tengo, lo que voy a hacer, le doy F4 para que antes de cada coordenada o referencia de fila y celda, me coloque el signo pesos. Eso quiere decir que estoy inmovilizando esta matriz. Le doy punto y coma y el criterio es el empleado o el empleo que estoy sumando. Entonces aquí, como ya tengo un móvil, ya puedo arrastrar y ya he contado todos los empleos. Como pueden ver, la suma de esos empleos da 40, es decir, que sí estoy sumando correctamente los empleos de la hoja de datos. ¿Listo? Bueno, recuerden que estos paso a paso lo pueden seguir en la grabación, no se preocupen. Si ahorita les quedó alguna duda, en la grabación la pueden consultar. Es que es muy difícil que me vuelva a explicar de nuevo cada ejercicio porque nos demoraríamos demasiado tiempo en la webconferencia y tenemos mucho más ejercicios por delante. Ejercicio 5. Con la función sumar sí, halla el valor total para cada tipo de contrato de acuerdo a la columna K, acumulada de ventas impulsadas en el mes. Entonces, aquí vamos a utilizar otra fórmula que se llama sumar sí. Entonces, sumar sí, le doy doble clic. Sumar sí tiene varios parámetros. Tiene rango, que es donde voy a encontrar la lista de empleos, como lo hicimos anteriormente, la lista de empleos, toda la matriz donde están todos los listas de empleos. El criterio es el empleo al cual le voy a aplicar la suma. Y el rango suma es donde están los valores que voy a sumar, que es el acumulado de ventas. Entonces vamos a hacerlo. El rango de datos, el rango de datos es la lista de empleos. Entonces selecciono la lista de empleos. Le puedo dar F4 para inmovilizarla de una vez. Coloco punto y coma para pasar al siguiente parámetro. El criterio es el empleo al cual estoy realizando la suma. Punto y coma para determinar o para ir a seleccionar el rango de datos a sumar. Entonces,
que en este caso es el acumulado de ventas impulsadas en el mes. Entonces me voy para rango de ventas impulsadas en el mes, que es la columna K, selecciono ese rango de datos. También le doy F4 para inmovilizarlo y le doy a Enter. Entonces, como pueden ver, aquí lo tengo. Le selecciono como moneda. Y como ya tengo inmóvil las matrices, ya puedo sumar todos. Lo único que no dejo inmóvil es el criterio, porque el criterio sí debe ser dinámico porque debo hacer referencia al que tengo al frente, como pueden ver. Lo mismo hago con promedio. Con promedio sí. Entonces, promedio de tiendas asignadas por tipo de contrato. Ah, bueno, no, acá es promedio. Es promedio solamente. Promedio de tiendas asignadas por tipo de contrato. Entonces, sí, es promedio sí. Entonces, vamos a intentar utilizar la asistente de fórmulas. Voy a buscar promedio sí. Acá está. Vamos a ver si me aparece promedio sí. Promedio. No está promedio sí. El promedio punto sí. Y qué raro no está. Bueno, entonces lo hacemos de igual manera. Entonces, igual, promedio sí. Promedio punto sí. Tiene los mismos parámetros que tenían las dos, la de sumar sí, rango, criterio y rango promedio. Entonces, rango donde encuentro el empleado por obra o los tipos de contrato. Entonces, nuevamente, selecciono, le doy F4 para inmovilizar, punto y coma o coma, porque hay distribuciones de Excel donde se utiliza la coma para pasar al siguiente parámetro que es el criterio. Selecciono el criterio que es el valor al cual voy a promediar o el ítem, punto y coma para seleccionar el rango de datos donde voy a promediar, que es tiendas. Voy a tiendas. Entonces selecciono el rango de tiendas, le doy F4 para inmovilizar y le doy a Enter. Y ya, es decir que hay 9 tiendas asociadas a empleados por obra o labor contratada. Y así puedo determinar para los demás. ¿Listo? Bueno. Yo sé que muchos no me han entendido. No me han entendido de pronto las fórmulas por la ligereza, ¿sí? Pero con la grabación seguro detalladamente lo van a entender. Ahora, la siguiente fórmula dice, cree una hoja con el nombre gráficos y genere en dicha hoja las gráficas que muestren los resultados del punto anterior, bueno, del ejercicio 4. Es decir, hay que hacer una gráfica para los empleados por género y los empleados por tipo de contrato. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, aquí voy a crear una hoja gráfica, entonces lo que voy a la parte inferior y aparece un signo más, dice hoja nueva. Le doy clic, me aparece hoja 1, le doy clic derecho, le digo cambiar nombre, le coloco gráficos. Listo. Dice que debo hacer una gráfica circular para empleados por género, entonces vamos a hacerlo. Entonces el primer gráfico es empleados por género. Entonces me voy a la hoja gráficos, le digo en la cinta de opciones insertar, selecciono gráficos, circular, la tengo acá, la selecciono, le doy clic derecho, le puedo decir seleccionar datos, voy a ejercicios y selecciono donde están el género, donde contamos los géneros de los empleados y le digo aceptar. ¿Listo? Como pueden ver, aquí ya me aparece femenino, masculino, pero ahora vamos a darle más información al gráfico. Vamos a decirle que nos brinde más información. Esa es la función. Lo nombro. Y en el más le puedo decir etiqueta de datos. Como pueden ver, aquí me sale en pequeñito.
Si quieren, lo voy a inicio, le cambio el tamaño, le puedo poner 18. Y en etiqueta de datos aparece una pestaña, le puedo decir que en opciones, que en lugar de valor me dé un porcentaje. Perdón, que aquí me pasó algo. Etiqueta de datos. Más opciones. Listo. Le voy a decir que en lugar de valor, ¿por qué desaparece? Pero ya un segundo. Es que me muestre un porcentaje. Listo, ya lo tengo. Entonces, lo que hace Excel es darme información mediante un porcentaje. Jenny, pues no es que vaya rápido, es que, bueno, estoy explicando paso a paso y es muy difícil detenerme porque, bueno, tenemos más por explicar. Como le decía, en la grabación pueden aprender aún más o pueden repasar a su ritmo, ¿sí? El siguiente ejercicio dice empleados por tipo de contrato, una gráfica por tipo de contrato y que sean en barras. Entonces, nuevamente me voy con una celda, digo insertar, voy a gráfico, escojo barras, ¿sí? Listo. De igual manera, aquí tengo el cuadro para la gráfica. Digo clic derecho, digo seleccionar datos y voy a ejercicios. Empleados por tipo de contrato, que está en el mismo ejercicio 4. Entonces selecciono y le voy a aceptar. Listo, acá los tengo. Puedo agrandar el tamaño de la gráfica. Y aquí, si queremos, le puedo dar más información. Le digo etiqueta de datos para que me muestre el número que aparece en cada barra. Para que me des más información en el gráfico. ¿Listo? Entonces, le puedo cambiar el color a la letra, etc. Ustedes lo van a hacer mejor. Aquí le colocamos el título del gráfico que se llama empleados por tipo de contrato. Exactamente, Esperanza. Puede aprender a su ritmo, hacer el ejercicio a su ritmo. No es recomendable que lo vayan haciendo acá de una vez con la web conferencia porque se pierde en alguna explicación o se quedan en algún paso. Listo. El siguiente ejercicio, ya vamos a terminar esta parte de los ejercicios en Excel. Dice, crea una hoja nueva con el nombre perfil del empleado. Entonces, vamos a crear una hoja nueva. Ya aprendimos a crear una hoja nueva. Genere en dicha hoja una tabla dinámica que permita ver el número de empleados por perfil profesional por cada tipo de contrato. Es decir, cada tipo de contrato, mirar cuántos profesionales tiene, cuántos técnicos tiene, cuántos tecnólogos tiene. Por decir algo, para mirar si un empleado, por ejemplo, el empleo de planta, cuántos profesionales tiene, cuántos tecnólogos tiene, etcétera. Diligencia la información y genera un gráfico dinámico. Entonces, nuevamente, vamos a más. Ya creamos una hoja nueva, le damos clic derecho, cambiar nombre y le colocamos perfil del empleado. Vamos a crear, bueno, ya me devuelvo, Paula. ¿Cuál ejercicio quedó mal? Pero espérame, termino de explicar este. Entonces vamos a insertar tabla dinámica y dice, aquí nos salen las opciones, lo dejamos como está y lo único que debemos hacer es seleccionar tabla o rango. Entonces nos vamos para la hoja de datos y aquí en la hoja de datos vamos a seleccionar todos desde el A8, seleccionamos todo hasta acá y seleccionamos toda la matriz. Seleccionamos toda la matriz. Nos dice hoja de ubicación, ya la tenemos, no movemos nada, le damos empleados y listo. Perfecto. Ahora, inmediatamente nos salen unas opciones en el lado izquierdo.
donde encontramos todos y cada uno de los campos que tenemos en la base de datos que seleccionamos. Como pueden ver, empieza desde C, identificación, etcétera. Lo que nos indica que debemos seleccionar para hacer el cálculo en la tabla dinámica. Entonces, ¿qué nos piden hacer en ejercicios? Cuenten, mostrar cantidad de perfiles profesionales por cada contrato, por tipo de contrato. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos filtros, columnas, filas y valores. Entonces, lo que vamos a hacer es contar. Entonces, podemos seleccionar nombres y apellidos, como son registros únicos, lo podemos contar en valores. Nos dicen que hay 40. Como pueden ver, aquí nos aparece 40, aquí en el lado izquierdo. Eso es correcto. Ahora, nos dice que tipo de contrato, vamos a contar con el tipo de contrato. Como pueden ver, arrastré tipo de contrato, lo arrastré a filas. Lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer. Seleccioné nombres y apellidos y lo puse en valores. ¿Sí? Vamos a volverlo a hacer. Nombres y apellidos, le doy clic y lo arrastro a valores. ¿Qué me quiere decir? Que va a ser una sumatoria. Ahora, tipo de contrato, lo arrastro a filas para mirar cuáles son los tipos de contrato y cuántos hay por cada uno. Ahora me dice que cuántos perfiles profesionales hay por tipo de contrato, entonces lo arrastro en las mismas filas. Entonces, como pueden ver, aquí ya me aparece la información. Empleado con contrato a término fijo, tiene 7 profesionales, 4 tecnólogos, los empleados de planta son 3, un especialista y un profesional, y así sucesivamente. Y listo. Ahora lo que tengo que hacer es insertar un gráfico dinámico. Entonces voy a la cinta de opción de insertar gráfico dinámico y selecciono gráfico dinámico. Entonces el rango de datos, selecciono, le digo aceptar. Ay, perdón, acabo de hacer mal. Un segundo, insertar gráfico dinámico y gráfico dinámico. Tabla o rango. Ya, listo. Y aquí ya tenemos el gráfico y la tabla dinámica. Paula, ¿cuál ejercicio? Bueno, de esta manera hicimos aquí le podemos dar más valores. El título de ejes. Aquí le podemos colocar etiqueta de datos también. Bueno, entonces de esa manera hemos hecho la tabla dinámica. La podemos ubicar en el gráfico donde nosotros podamos ver la información. Gracias, Diana. Paula Cortés dice que un ejercicio quedó mal. Paula, ¿me puede explicar cuál de los ejercicios? No recuerdo. De pronto sí cometí algún error. Profe, la de promedio. Bueno, vamos a volvernos rápidamente a la de promedio, que es el ejercicio. Contar si promedio, la de ejercicio 5, la parte 2 de ejercicio 5. Esta de promedio de tiendas. Sí, señor, esa. ¿Qué tenemos mal? Aquí nos piden contar, promediar las tiendas asignadas por cada tipo de contrato. Entonces, promedio, seleccionamos el rango. ¿Cuál es el error? Profe, qué pena, ahí debería dar 40. Sí, es verdad, espérame a ver, no. Espérame un segundo, lo hacemos de esta manera para mirar. 38 en algunos o 39 en otros. Sí, es como raro, es como extraño.
en las tiendas por medio. No, aquí es muy difícil determinarlo de esa manera. Voy a repasar la función para ver. Dice promedio, sí, datos de E9 a E48. ¿Dónde están los datos de E9 a E48? Sí, está perfecto. Ahora, dice, el criterio es empleado por hora laboral contratada, listo. Y el rango promedio es G9 a G48. G9 a G48. Listo. El siguiente de E9 a E48, de G9 a G48, de E9 a E48 y de G9 a G. Es extraño, ¿sí? Pero los parámetros de la fórmula están correctos. Sí, debería dar 40 exactos. No sé si por algo redondeo, no sé. Por la misma fórmula. Pero no debería dar 40 porque es promedio. Promedio nunca da el valor que es la suma. Es un valor menor. Ahí está bien. ¿Cómo? Cuando se saca un promedio, el promedio es siempre menor al total que hay. No tiene que dar exacto porque precisamente pide promedio. No, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Sí, exactamente. Es que estamos utilizando la forma promedio, no sumar sí ni contar sí. Exactamente. Entonces no dar 40 porque es un promedio. El promedio siempre o aumenta No, o es que no disminuye. estamos promediando todo. No estamos promediando todas las... Estamos promediando por criterio que es por cada tipo de contrato. ¿Sí me entienden? No estamos haciendo el promedio de toda la matriz. ¿Sí? De las tiendas. Estamos promediando por cada contrato, sino que yo compruebo sumando sumando todos los contratos me dé 40, pero no lo va a dar porque es un promedio. Por eso le digo, estamos promediando por cada empleo. Pues, ¿sí? Podemos hacerlo manualmente, o sea, podemos ir a datos, aplicarle un filtro y mirar cuántos empleados por hora contratada hay y cuál es el promedio, ¿sí? Pero para eso utilizamos esta función, promedio sí. Bueno, entonces hagámoslo de esta manera. Entonces ahora ya hicimos la tabla dinámica, que era el último punto de los ejercicios, y ahora pasamos a una hoja que se llama escritorio y en la nube. Entonces, para avanzar en esta parte, estamos un poco ya retrasados, dice, luego de realizar los ejercicios propuestos y subir el documento al repositorio de OneDrive, bueno, luego de subir el documento en OneDrive, allí mismo abra el documento y examine la cinta de opciones de la aplicación en el entorno general y seguidamente diligencie la hoja escritorio en la nube en el mismo libro de Excel. Con la experiencia y el conocimiento adquirido, compare y justifique el uso de la hoja de cálculo en el entorno de escritorio y en la nube. Diligencia el siguiente cuadro, pero eso no lo vamos a hacer acá, lo vamos a hacer en la nube. Y finalmente descarga el libro de Excel y lo envía según las instrucciones de la guía. Entonces la guía nos dice lo mismo, que debemos subir a OneDrive y luego compartir. Entonces vamos a hacer ese paso. Entonces nos vamos a nuestro repositorio. Entonces vamos a hacer lo siguiente, lo que vamos a hacer aquí es guardar. Vamos a guardar, nos salimos, vamos a nuestro correo institucional, lo abrimos, luego ingresamos a OneDrive. Este paso ya lo hemos hecho en las anteriores tareas. Ya tenemos creada la carpeta de herramientas informáticas. Dentro de esta tenemos creadas una carpeta para cada tarea. Yo abro la tarea 4 y allí voy a subir el documento que acabo de crear. Entonces, acá lo tengo en la carpeta. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer es arrastrarlo y soltarlo acá. ¿Sí? O puedo encargar, la opción cargar, navegar para encontrarlo en mi computador. Cargar archivo o carpeta y allí puedo encontrarlo en documentos. Entonces, de igual manera, en la tarea 4, aquí lo encuentro y lo subo. Aquí lo tengo, entonces, le doy doble clic para abrirlo
¿Listo? Como pueden ver, ya lo tenemos aquí en la nube. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es explorar la cinta de opciones y compararla con la que tengo en el escritorio. Entonces, por ejemplo, en la opción insertar, hay algo distinto al que encontramos en el escritorio. ¿Cuál será? Por lo menos allá no encontramos la opción de forms que vamos a utilizar en la tarea 5, es decir, formularios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá escribimos las ventajas de lo que podemos hacer en el escritorio y las ventajas de lo que podemos hacer en la nube. Por lo menos, un ejemplo, ¿quién me dice una ventaja del escritorio? Una ventaja en el escritorio. Una ventaja de utilizar la hoja de cálculo en el escritorio. Tenemos, pues podemos acceder a... Podemos hacer, bueno, no lo escuché muy bien, qué pena. Pues la privacidad depende, porque nosotros podemos tener privacidad en la nube, siempre y cuando sepamos gestionar la información. Exactamente, se puede trabajar sin internet, entonces en el escritorio se puede trabajar, un ejemplo, se puede trabajar fuera de línea, por decirlo así. En la nube, ¿qué Se convierte en una carpeta, profe. lo dije en las, lo puse en las, perdón, acá. Listo, se puede trabajar en la nube. ¿Qué ventajas tengo? Exactamente, el acceso desde cualquier lugar. ¿Sí? Listo. Una desventaja en el escritorio. Bueno, yo les digo una, dependemos de la capacidad o dependemos de las licencias. Un ejemplo. Por lo menos ya que se puede borrar, sí, también lo podemos perder porque si no hacemos una copia. Dice. Y una desventaja en la nube. Exactamente, una desventaja es que no tenemos la opción de formularios. Una desventaja en la nube que no podemos acceder sin conectividad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, luego de hacer esta labor, lo que vamos a hacer seguidamente es compartir el documento. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a la parte superior derecha, le damos compartir y allí encontramos, no movemos esta opción, dice cualquier persona que tenga el vínculo puede editar. Listo. Le damos copiar, copiar vínculo, copiar, listo, y ese vínculo lo pegamos acá, le damos doble clic, control V y listo. Y lo dejamos ahí, listo. Seguidamente, lo que vamos a hacer es, si queremos podemos cerrar aquí, no se preocupen que eso guarda automáticamente, lo podemos cerrar. Y acá lo podemos gestionar de la siguiente manera, vamos a la carpeta donde lo tenemos, damos clic en los tres punticos y allí en las opciones seleccionamos descargar. Descargar. Un segundo, ya leímos la opción descargar, creo que nos va a aparecer en descargas, ¿no me mostró? Sí, mírenlo, aquí está. Sí, apareció de una vez en descarga, lo sacamos de ahí y lo llevamos a la carpeta donde estamos realizando la tarea. Yo lo voy a reemplazar y listo. Entonces, si lo abrimos para revisarlo, mire que ya nos aparece en el escritorio el documento y tenemos el enlace. Si queremos ver si el enlace funciona, lo copiamos y lo abrimos en otro navegador diferente al cual tenemos
donde estamos trabajando en OneDrive. Y lo pegamos y aquí lo abrimos para verificar si funciona. Entonces, como podemos ver, ¿me confirma si me están escuchando? Como podemos ver, aquí nos abrió el libro. Sí, señor. Listo, entonces ya con esto hemos desarrollado la tarea. Vamos a mirar la guía, ¿qué nos quedan por hacer? Bueno, ya hicimos la opción compartir, descargamos el libro y lo enviamos al foro para recibir realimentación. Entonces lo enviamos a este foro, no el último día de la tarea, ni faltando 3, por lo menos una semana antes. Le damos responder y enviamos el libro de Excel únicamente, acá, para recibir realimentación por parte del tutor. Dependiendo de las observaciones y, bueno, del concepto, bueno, la idea es que no quiere decir que si no lo envían ahí no se lo van a calificar después en el entorno de evaluación. El objetivo de enviarlo al foro es para que lo verifiquen y ustedes puedan asegurar una buena nota, es decir, si hay errores los corrijan y puedan entregar el documento corregido en el entorno de evaluación. Luego lo enviamos en el entorno de evaluación. Tengamos en cuenta lo siguiente: consultar la agenda del curso, ingresar a foro de noticias, foro general, consultar las grabaciones de la web conferencia, atención en Teams, recuerde que tenemos grupo en Teams, asistir al B-Learning, al tercer encuentro de B-Learning, y en el entorno de aprendizaje leer y ver las OBIs que nos orientan sobre el uso de funciones, leer juiciosamente la guía y en el entorno de evaluación realizar la entrega. Y luego consultar la calificación. Entonces, la evidencia de aprendizaje es la hoja de cálculo con los ejercicios resueltos. La evidencia grupal es en el foro indicar cuál se escogieron y allí subir el documento para realimentación. Otra cosita, antes de enviarlo al entorno de evaluación, recuerden que deben nombrarlo, renombrarlo, no lo vayan a enviar de esta manera, porque les baja puntos, porque en la evaluación en la rúbrica se califica la estructura del documento y eso concierne también a si lo nombraron. Entonces le damos clic derecho, cambiar nombre y le ponemos tarea 4, primer nombre, primer apellido y listo. Ahora sí lo podemos enviar. Ah, espérame, está abierto. Guardar. Intentar de nuevo. Listo, ya cambió el nombre. Listo, ya lo tenemos. Entonces vamos al entorno de evaluación. Allí, como siempre. Y allí, en tarea 4, lo vamos a entregar. Tarea 4. Y allí vamos a realizar la entrega. ¿Listo? Entonces, esa a grandes rasgos era la dinámica de la tarea que estamos explicando el día de hoy. Sí, acá también está lloviendo duro. La asistencia. Entonces, mire, no olviden participar en el B-Learning, participar en Teams, no alejarse del curso, compartir los productos. ¿Cómo? ¿Qué día es el B-Learning? El B-Learning es según la programación de la zona, de los centros donde ustedes se encuentran matriculados. ¿Sí? Allí estén atentos que lo citan. Si no, preguntan al líder zonal o local para que ustedes conozcan, porque eso no lo manejamos a nivel nacional por parte del curso, sino de las zonas y los centros donde ustedes se encuentran. Hay tutores encargados de hacer B-Learning del curso y de otros cursos. Por la asistencia al B-Learning se le da un puntaje que le sumará a la tarea. Por decir algo, si asisten al encuentro 3, se le suman unos puntos para la calificación de la tarea 4. ¿Listo? Profe, Entonces, qué pena. No, Una tranquila. preguntita, y en caso de que no se pueda asistir al B-Learning, entonces rebajaría la nota. O eso es en caso de que, por ejemplo, le quede la nota un poco baja y con eso le sube. No se preocupe, no se preocupe que si no asiste, no le baja la nota, no es obligatorio.
Y si asiste, un ejemplo, si asistes a Bilearning en la calificación de la tarea de los 100 puntos sacas 75, entonces con los puntos que se le da a la tarea se acercaría a 100, ¿sí? Si sacas 80 se acercaría a 100, si sacas 90 se acercaría a 100, si sacas 95 se acercaría a 100, o sea, no puede pasar de 100, pero simplemente la ganancia es, si pierdes puntos, con el Bilearning lo recupera. Y adquieren más conocimiento, ¿sí? Entonces, yo les agradezco a todos la asistencia, el comportamiento. Nos vemos en la próxima. Me disculpan las imprecisiones. Si no me entendieron un poquito en algunas partes, me disculpan, pero no podía detenerme, porque si no nos dan las 10 de la noche acá. Una pregunta. En la grabación queda plasmado todo. ¿Cuándo sube la grabación, profe? Mañana mismo. Mañana mismo la envío por correo interno del aula, por foro de noticias y por encuentros sincrónicos. Por cualquier. Profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Recuerden que los tutores están atentos en sus cursos. En el curso para la atención de las inquietudes que tengan, no se alejen del curso, por favor. Y que pasen una buena noche. Si tienen, recuerden que pueden ingresar a Teams y nos acompañan allí. Allí encuentran sus compañeros, también encuentran tutores que les pueden resolver las inquietudes cuando los tengan, ¿sí? Quienes todavía no estén en Teams, allí los esperamos. Bueno, listo. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. ¿En dónde está la asistencia que no la encuentro? La asistencia yo la acabé de enviar. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, mira, no precisamente usted de herramientas de informática, sino que en la universidad yo estoy estudiando pues administración de empresas y hay tutores que no le contestan a uno. Uno trata como uno les habla, uno lo busca y no le contestan a uno, le dicen a uno, tal cosa está mala y uno la vuelve y la manda con las correcciones y no le contesta, no le vuelven a contestar a uno. Entonces uno ¿qué puede hacer ahí? Pues, ¿estaba hablando Elizabeth Mesa? Sí, señor. Elizabeth, lo que debes hacer es tratar de entrar en contacto con el director del curso, ¿sí? Si el tutor no le contesta, envíale la comunicación con copia al director del curso para, digamos, establecer un hilo de conversación, un canal de diálogo para que le puedan resolver las inquietudes. Bueno, profe, muchas gracias.